Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a la Iglesia del Aire, Tabernáculo Bautista Nuevo Cuscatlán. Este día les invito a que podamos leer el proverbio. Recuerde que todos los días es importante encontrarnos con la palabra del Señor, poder tener y conocer la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros y podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Recuerde que el libro de Proverbios a nosotros nos enseña consejos sabios, nos enseña a conocer un poco más de la sabiduría que Dios quiere que nosotros obtengamos. Al aplicar cada uno de estos proverbios en nuestras vidas puedan ser muy diferentes a lo que son ahora, porque vamos a caminar conforme a lo que Dios nos enseña y a lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder cada uno de nosotros reflejar un poco de lo que Dios es. Les invito a que leamos el proverbio de este día, Proverbio capítulo 28, ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. Qué importante, hermanos, en el versículo 21, cuando la palabra nos enseña a través del proverbio que hacer acepción de personas no es bueno. Recordemos que Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Dice que Él hace poner el sol sobre justos e injustos.
de tal manera de que tienen la misma bendición, podemos decir. Pero Dios está llamando al injusto todos los días. Está buscando al injusto, le da la oportunidad para que se arrepienta de sus faltas, se arrepienta de no reconocer que hay Dios. Podemos leer aquí al final cuando dice: cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Recordemos que estamos en tiempos de adversidad, que muchas veces encontramos que el hombre se preocupa por sus propios deseos, no se preocupa por ayudar al prójimo, no se preocupa por ayudar al que necesita, busca sus propios intereses. Aquí la palabra lo enseña: cuando los injustos se multiplican, el hombre se esconde, el hombre bueno. ¿Por qué se esconde? Porque el injusto es malo, se vuelve la maldad, y de tal manera de que siempre anda buscando lo que a él le interesa. Importante mensaje del proverbio de este día: que nosotros podamos ayudar al que necesita, ayudar al prójimo, ayudar sin hacer acepción de personas, porque sabemos que la palabra es clara: el que confía en Jehová prosperará. Debemos confiar en Dios todos los días de nuestras vidas. A eso nos llama la palabra, y esa es parte del sermón que vamos a escuchar en esta hora, parte del mensaje que vamos a escuchar de Dios para usted. Les invito a que abran en sus Biblias, mis amados hermanos, para poder conocer este día un poco más de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 10. El libro, la carta a los Colosenses, escrita por Pablo, capítulo 3, versículo 10. Y el tema que vamos a estudiar en esta hora es cómo ser amigo de Dios. Cómo ser amigo de Dios. Colosenses 3, versículo 10, dice la palabra: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro ni escita, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Señor, gracias Padre por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes esta noche, Señor, a poder aprender un poco más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder conocer cómo podemos ser tu amigo, Señor, y la importancia que esto tiene para nuestras vidas como hijos tuyos, porque muchos somos cristianos, pero no somos tus amigos, Señor. Muchos nos llamamos ser cristianos, pero estamos y vivimos alejados de ti. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada persona que mira este mensaje, para que seas tú, Señor, bendiciendo tu vida y llamándoles al corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén. ¿Cómo ser un amigo de Dios? Vemos Proverbio 3:10, cuando nos dice que revestidos del nuevo. Recordémonos que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, nosotros, dice que la vieja naturaleza muere y venimos a ser una nueva naturaleza, un nuevo hombre. En cada uno de nosotros nace, ¿producto de qué? Producto de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Producto de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Eso nos lleva a que día a día nosotros nos vamos renovando desde nuestro interior. Aquella vieja naturaleza muere. Aquel hombre que tal vez antes era una persona gritona, hoy ya no lo es. Aquel hombre que probablemente antes pasaba enojado, era impaciente, que probablemente hasta el chucho le tiene miedo, hoy ya no lo es, porque el Espíritu Santo lo va renovando día con día. Y es hacia eso que nosotros debemos caminar todos los días, buscando que ese ser sea renovado, y dice el versículo, hasta el conocimiento pleno.
Eso significa que hasta que seamos llenos de la palabra, llenos de la sabiduría que viene de lo alto, llenos del conocimiento de Dios, que eso lo encontramos en su palabra, nosotros vamos a poder ser personas pacientes, personas llenas de amor, personas que aman a su prójimo y principalmente a Dios y a nosotros mismos. Entonces, la palabra es bien clara en el sentido de que debemos dejar la vieja naturaleza, debemos dejar lo que éramos antes. Y si usted que me escucha no conoce del Señor, usted tiene una naturaleza caída, una naturaleza en la cual se deleita en el pecado, vive en el pecado, hace lo malo, pero tal vez usted está arrepentido ya de vivir así. Tal vez usted ya está incómodo de vivir de esa manera. Nosotros entendemos y sabemos de que si Dios ya mora en nosotros, significa que nosotros tenemos una esperanza de ser personas diferentes, una esperanza de ser personas que ya no quieren vivir bajo ese tipo de vida. Hay personas que vienen o son llamadas a los pies del Señor de diferentes formas. Y si todos los que somos creyentes, todos aquellos que ya somos cristianos, diéramos nuestro testimonio de cómo conocimos al Señor, se daría cuenta usted que todos llegamos de una manera distinta. Todos llegamos a conocer a Dios de una manera que no esperábamos. Pero lo importante es que hemos llegado a conocer al Señor. Muchos llegamos de buena forma, en el sentido que a través de este mensaje, por ejemplo, tal vez usted no tiene una tribulación fuerte o grande ahorita y llegan a los pies del Señor. Pero otros oyen el mensaje, reciben las palabras, pero no quieren nada con el Señor hasta que les sucede algo, hasta que llega una tribulación a su vida, un accidente, un problema familiar, una pérdida de trabajo, una pérdida de algún familiar muy querido. Hasta entonces vienen y reciben la palabra, rinden su vida al Señor. Pero Dios nos llama a que no lleguemos de esa forma. Dios nos llama por su amor a que nosotros podamos llegar de la mejor manera. Desde que nacemos o nosotros morimos, necesitamos un afecto importante en nuestras vidas que nosotros llamamos a eso amor. Y vamos a comenzar a hablar del amor en esta hora. ¿Por qué razón? Porque para poder ser amigo de Dios, a la base está el amor. Sin amor, dice carta a los Corintios capítulo 13, en la primera carta dice que sin amor no somos nada. Todo lo que podamos hacer o queramos hacer no vale, no funciona si no tenemos a la base el amor, porque el amor es el motor que nos hace caminar a hacer las cosas bien, a hacer las cosas correctas, a hacer más allá de lo que yo creo que debería de hacer. Por lo tanto, desde que nacemos necesitamos tener ese amor. Y el primer amor que recibimos cuando nacemos, aparte de que Dios nos permite tener la vida, es el de una madre. Una madre al nomás nacer, el médico le enseña a su hijo, mira, aquí está, lo reconoce, y el niño recibe el abrazo de su madre. Es lo primero que recibe el niño. Se lo entregan a su madre para que reciba ese calor, para que lo alimente. Y a eso le llamamos el amor de madre, ¿verdad? Todo ser humano necesita desde el momento que nacemos eso. Luego, a medida que crecemos, vamos necesitando, aparte del amor de nuestros padres y el amor de Dios, también necesitamos afecto a lo que nosotros muchas veces llamamos amigos. Pero muchas veces encontramos personas que se llaman ser amigos, pero al final nos pagan mal, terminan mal. Y allí debemos entender con ese ejemplo de que no todo el que dice ser amigo es amigo. Muchos vienen en busca de nosotros para buscar algo a favor de ellos, para buscar su beneficio, como leíamos en el proverbio, sus propios intereses, no importando cómo quedemos nosotros, no importando cómo nosotros podamos sentirnos o si nosotros vamos a salir lastimados o dañados. Hay muchas personas que no les interesa eso. Eso nos demuestra que esa persona no tiene amor para con nosotros. Y vamos a estudiar los tipos de amor que según la Biblia conocemos o están reflejados en la Biblia. Por lo tanto, no todo, tampoco el amor. Luego conocemos personas para que tener una relación probablemente de noviazgo, a medida crecemos, para que vamos a tener planes de casarnos en un futuro. Y eso es un amor estilo romántico, ¿verdad? Es otro tipo de amor. Pero lo importante es de que aquí tenemos ya diferentes tipos de amor. Y eso lo vamos a ir aprendiendo conforme nosotros vamos avanzando en el sermón. Ahora, Dios tiene amor para con nosotros.
Y desde el momento en que nos dio vida, nosotros debemos entender que Dios está reflejando su amor para con cada uno de nosotros. Usted me va a preguntar, pero a Dios no lo vemos, a Dios no lo podemos ver como para decir que Él tiene amor. Sí, es cierto, dice la palabra que Dios es espíritu, pero dice también que en esencia Dios es amor. ¿Y cómo demuestra su amor para con nosotros? Un ejemplo, nosotros nos portamos mal, nosotros hablamos a veces mal de Dios, nos encontramos en algún momento molestos por algo y nos rebelamos contra Dios al punto de hablar cosas contra Él. Hay muchas personas que hablan cosas contra Dios porque no están de acuerdo en lo que Dios ha hecho, no están de acuerdo en lo que Dios hace. Pero aún ahí, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué es la misericordia? Que Dios no me paga conforme a mi transgresión, conforme a mi falta. Esto es como cuando uno con sus padres, ¿verdad?, les contesta mal, les grita o les dice cosas que no deberíamos de decirle a nuestros padres. ¿Qué hacen nuestros padres? Nuestros padres nos disciplinan, nos castigan. ¿Para qué? Para que no seamos mal educados, malcriados, nos dicen a muchos, ¿verdad? Porque les hemos contestado mal. Pero nuestro Padre no nos destruye. Nuestro Padre no llega más allá de un castigo para disciplinarnos, porque quieren ver una persona mejor en cada uno de nosotros. Y nos quieren enseñar de que es importante el respeto primeramente con ellos, y que a Dios, que no lo vemos, hay muchas personas que si ven a sus padres y no los respetan a sus padres, cuanto más a Dios, que no lo vemos. Aún así nuestros padres nos aman. Aún así nuestros padres siempre nos dan de comer, siempre nos dan el vestuario, siempre tenemos donde vivir, siempre se preocupan por nosotros, aunque nosotros seamos maleducados o malcriados. Entonces igual es Dios con nosotros. Ahí nos demuestra su amor, en que aún nosotros, siendo personas que nos rebelamos contra Él, hablamos contra Él, no nos gusta lo que Él ha hecho, aún así Dios nos da vida, aún Dios nos permite ver la luz de un nuevo día. Aún así nosotros tenemos los alimentos cada día. Aún así nosotros tenemos trabajo cada día. Eso significa el amor de Dios. Que Él tiene un cuidado de nosotros y nos perdona si le buscamos. En el proverbio que leíamos dice que Dios, si nosotros le buscamos y confesamos nuestros pecados, vamos a alcanzar la misericordia de Dios, es decir, el perdón. A la base de esa misericordia y de esa gracia, que es lo que Dios me da, aunque yo no lo merezca, está el amor que Él tiene hacia las personas, el amor que Él tiene hacia nosotros. Y qué importante también entender que Dios no hace la acepción de ninguna persona. ¿Por qué? Porque Dios busca y nos ama a todos. Todos tenemos la misma oportunidad de llegar a conocerle. Todos tenemos, así como yo recibí la oportunidad de conocerle un día a Él, Dios tiene la oportunidad de todos. Pero si de nosotros dependiera como seres humanos, le garantizo que para muchos dijeran, no, ese no se merece vivir, ese no se merece que Dios le perdone. Esa es la mentalidad del ser humano. Pero para Dios dice, yo te recibo con los brazos abiertos, a pesar de lo que hayas hecho, yo te perdono. Ese es el amor de Dios, un amor incomparable, un amor que no podemos nosotros comparar absolutamente con nada, porque es algo que incluso nuestra mente muchas veces no llega a entender cómo Dios puede amar a una persona que ha hecho tanto daño en este mundo. Pero así es el amor de Dios. Dios puede perdonar a aquella persona que ha hecho lo peor en este mundo. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. En ese caso, vamos a empezar a estudiar que el amor nosotros lo podemos ver desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Cómo la palabra nos enseña el amor en el Antiguo Testamento. Entonces, a Jesús le preguntaron en Mateo 22, 36 y 37. Le preguntaron en qué podíamos resumir los mandamientos. Recordémonos que los mandamientos los encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Entonces le preguntan los discípulos, ¿y en qué podemos resumir los 10 mandamientos? Entonces Dios responde en Mateo y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa con todo nuestro ser. Los primeros 4 mandamientos que encontramos en la Biblia, en Éxodo 20,
Nos hablan de la relación que nosotros debemos tener para con Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, no hablar de Dios en vano. Encontramos ahí la relación que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él. Y Dios lo resume en este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Y amar, en la palabra, amarás, es amar a Dios. Así como Él nos ha amado, nosotros debemos amar a Dios. Luego le dice, el segundo mandamiento no es menor que el primero, no es menos que el primero. Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nosotros lo encontramos en los otros 6 mandamientos. Los primeros 4, la relación sobre la base del amor que nosotros vamos a tener para con Dios, y los otros 6 mandamientos, la base sobre la base del amor, de la relación que nosotros vamos a tener con nuestro prójimo. Por ejemplo, dijo, no matarás, no robarás o no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que tenga que ver con mi prójimo. Entonces la relación con el prójimo, si yo no amo, hay personas que matan a otras personas. Si yo no amo a mi prójimo, yo le puedo robar lo poco que ellos tienen o que Dios les ha bendecido. Si yo no amo a mi prójimo, yo puedo y codiciar las cosas que las personas tienen, cuando Dios también nos puede bendecir a nosotros. Eso es lo importante en el Antiguo Testamento, que nosotros entendamos. Los mandamientos es una relación directa con Dios y directa con nuestro prójimo, que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y eso quiere decir que eso a la base tiene el amor y viene desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo que nosotros vamos a predicar o vamos a inventar, sino que viene de la base del Antiguo Testamento. Y eso implica entonces también que nosotros tenemos la responsabilidad de entender que Dios, al leer nosotros Deuteronomio 10:17, entendemos que Dios no hace acepción de personas. Y por lo tanto nosotros tampoco somos quien para hacer acepción de ninguna persona, sino que al contrario, debemos ser personas de bien, personas que vamos a ayudar a nuestro prójimo, personas que por amor a Dios nosotros vamos a hacerlo. Usted se debería preguntar, ¿y Dios le podrá ayudar a esta persona? ¿Y Dios le daría a estas personas lo que necesitan? Tal vez un plato de comida, tal vez una mudada de ropa para cambiarse, porque tal vez andan desnudos. Pues la respuesta es sí, hermano. Por amor a esa persona. Porque Dios también busca a esa persona. Porque Dios también ama a esa persona. Si una persona mira y adora a Dios y encuentra satisfacción refugiándose en su cuidado misericordioso, entonces su conducta se va a reflejar hacia los demás. Es decir, si yo busco a Dios con toda mi alma, mi mente y mi corazón, y me refugio en el amor de Dios, o sea, yo digo, Dios me ama, Dios me cuida, Dios tiene cuidado de mí, Dios me da todo lo que tengo, reconozco eso en mi corazón. No digo yo tengo lo que tengo porque yo soy bueno, porque yo soy inteligente, sino porque Dios me ama. Entonces yo también voy a poder tener ese deseo de compartir con los demás. El Espíritu Santo me va a ayudar a decir, lo poco que yo tengo lo voy a compartir con mi hermano, con el prójimo, con aquel que necesita. Y ahí estamos reflejando un poco de lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Ahí las personas van a ver realmente, sí realmente es cristiano. Sí realmente conoce de Dios. Sí realmente está cumpliendo lo que dice la palabra. Déjeme darle un poquito de historia respecto a la palabra cristiano. ¿Sabe usted que cristiano viene de una palabra griega que significa cristiano, seguidor de Cristo, o cristiano pequeñito? O sea, una persona que era un diminutivo de Cristo, pero era una palabra que se usaba para denigrar a las personas en aquel tiempo. No era como para decir alguien que realmente refleje a Cristo en sus acciones, sino que era un peyorativo, una palabra en la cual se denigraba a las personas. A medida se fue fundamentando la iglesia apostólica, la iglesia primitiva del siglo I, esa palabra se le fue dando fuerza y ahora después de ello se le fue conociendo ya al cristiano como aquel seguidor de Cristo. Ya no aquel diminutivo, ¿va? Como decir cristianito ¿verdad? Así se usaba en el siglo I esa palabra. Pero hoy no.
Hoy ya se usa para darle a una persona que es seguidor de Cristo, pero no, el seguidor implica que nosotros vamos a cumplir su palabra, que nosotros vivimos bajo el mandato de la palabra, que Dios gobierna nuestras vidas. Y esa debe ser la meta de todo cristiano. Reflejar día a día en cada una de sus acciones, en su vida, que la palabra se cumple en nosotros, que la palabra nosotros la aplicamos y ya no somos simplemente actores, solo oidores de la palabra. Dice no ser oidores, sino que debemos actuar, debemos accionar, debemos vivir la palabra. Y eso es lo que Dios nos pide y es lo que Dios nos manda. Por el lado positivo, existe el amor por los mandamientos de Dios. Es decir, nosotros podemos despertar un amor por la ley de Dios. Salmo 119 es un salmo que completamente habla de la ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 119:5. Ven, lámpara es a mis pies tu palabra. Debemos comprender de que la palabra me enseña y me guía hacia dónde debo ir, hacia dónde debo caminar. En tiempos de oscuridad y adversidad, yo debo entender que la palabra es la única, la palabra de Dios es la única que nos puede guiar y nos puede orientar hacia dónde debemos caminar. Por lo tanto, debemos tener amor hacia la palabra. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo hombres siervos de Dios tuvieron amor por la palabra. Además, debemos de tener amor por la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Usted debe entender de que la voluntad de Dios es el deseo de Él hacia nuestras vidas, no lo que nosotros queramos hacer. El cristiano debe estar preparado cada día para lo que Dios nos llame a hacer, para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un don. Usted tiene que buscar uno de esos dones en su vida. Cuando nosotros recibimos al Señor y llegamos a los pies del Señor y recibimos el bautismo de Espíritu Santo en nosotros, recibimos al menos uno de los dones que aparecen en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Nosotros recibimos un don por lo menos. Y nosotros debemos poner esos dones, porque ahí mismo dice en Corintios 12, primera carta a los Corintios 12, que los dones son para edificación de la iglesia, no para exaltarnos nosotros a nosotros mismos. No para decir yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que el pastor, yo soy mejor que el líder, yo soy mejor que el servidor, yo soy mejor que cualquier otro cristiano. No es para eso. Es para ponerlo al servicio de Dios. Los dones nos sirven para que nosotros ayudemos a edificar a la iglesia. Aquel que tiene un don de enseñanza ayuda a que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra. Aquel que tiene un don de profecía, entiéndase la facilidad de predicar, de llevar un mensaje al corazón, un mensaje de Dios a la vida de cada uno de mis hermanos. Debemos entender que lo hace para que la iglesia crezca espiritualmente, para que la iglesia reciba esa palabra fresca y cada día se renueve. Aquel que tiene el don de pastor, aquel que Dios le ha puesto en ese ministerio, ayuda a guiar espiritualmente a las ovejas que son de Dios, a los hermanos que necesitan de una guía espiritual, de una consejería. Entonces todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo y debemos estar preparados a cumplir ese llamado, a cumplir esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Día a día levantarnos y estar preparados para cuando Dios nos llame. Prepararse es esto, conocer más de la palabra, tener sed de la palabra, escuchar sermones, leer la palabra, pedirle la guía al Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender a interpretar bien la palabra. A que nosotros podamos entender que en aquellas situaciones de duda, en aquellos momentos de adversidad, en aquellos momentos en los cuales yo me siento más decaído, yo debo buscar en Dios la respuesta a ese punto de mi vida. A entender que todos tenemos un objetivo dentro de los planes de Dios y que los planes de Dios no son vernos a nosotros caídos o derrotados. Por lo tanto, nosotros debemos tener amor hacia la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios aparentemente es negativa para mí, yo debo entender que un sí de Dios es positivo y un no de Dios también es positivo. Porque muchos oramos, pero no recibimos lo que queremos como lo queremos. Y Santiago nos dice, muchos no reciben lo que piden porque piden mal. Piden para sus propios deleites, dice. Y eso va en contra de lo que Dios quiere, porque nosotros debemos pedir y debemos pensar en el amor al prójimo.
Debemos pensar que nosotros lo que pedimos debemos también ver la manera de cómo vamos a contribuir para que mis hermanos puedan crecer, para que el inconverso pueda llegar a los pies del Señor. No solamente debo pedir para mis propios deleites, porque mis propios deleites es amor a mí mismo. No es amor a Dios, no es amor al prójimo. Debemos también tener el amor hacia la verdad y la paz y el amor hacia la misericordia. Debemos amar a hacer lo bueno. Debemos amar, allá en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, dice la palabra. Debemos amar la paz, hermano. No debemos de ser de aquellas personas que nos gusta poner en mal a los demás, poner en pleito hasta la misma familia. Llegaron de la familia y decirle, mira qué es lo que anda hablando de ti. Mira el otro lo que anda diciendo de vos. A echar en pleito a las familias, a echar en pleito a los amigos, a echar en pleito a los matrimonios. A eso no nos llama la palabra. Nos llama a amar la paz. Nos llama a amar la verdad. ¿Cuántas personas a causa de una mentira han destruido hogares? ¿Cuántas personas a causa de una mentira han destruido una relación de padres con hijos? ¿Cuántas personas han destruido una relación en un trabajo de armonía por falta de amar la verdad? Nosotros como hijos de Dios debemos amar la verdad y la paz, y debemos amar la misericordia. Miqueas 5:8 nos enseña que debemos amar la misericordia por sobre todas las cosas. Así como Dios tiene misericordia de nosotros, yo también tengo misericordia, debo tener misericordia hacia los demás. Y la misericordia es que aunque yo diga, este no se merece que yo le dé algo, pero Dios eso hace con nosotros. Yo no me merezco nada, pero Dios nos da a pesar de que no nos merecemos. Entonces yo debo de tener ese corazón de decir, esta persona necesita un plato de comida. Aunque yo diga, no se lo merece, a mí no me compete, tome, aquí está. Le comparto de lo que yo tengo. Eso es amar la misericordia. Tener el pensamiento de aquel que necesita. Dice la palabra que al pobre da, a Dios presta. ¿Por qué creen ustedes que la palabra nos enseña eso? Porque estamos practicando la misericordia en ese momento. Pero yo no debo hacerlo porque yo le presto a Dios, debo hacerlo por convicción. Debo hacerlo porque yo amo hacer eso. Y a la base del amor están las convicciones, el tener esa confianza hacia lo que yo hago. En un aspecto ya referente al Nuevo Testamento, nosotros debemos entender que el amor ya en el Nuevo Testamento, Dios lo refleja a través de su Hijo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo a morir por nosotros. En todo el Nuevo Testamento, la figura de Cristo es la base central, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, lo más importante y fundamental que debemos entender es que Dios refleja en su máximo esplendor el amor hacia nosotros, el amor hacia el hombre, el amor hacia la humanidad y a todo lo creado, en que mandó a su Hijo a morir por nuestra redención. Mandó a su Hijo a morir por causa de nuestros pecados. Y debemos entender que Dios nos ama de tal manera, de que todos los días nos da la oportunidad de que nosotros nos veamos reflejados en su Hijo. De esa manera, nosotros encontramos tres tipos de amor en la Biblia. Tres diferentes tipos de amor en la Biblia. Uno es el amor fileo, es el griego, es el amor fraternal. Y este amor fraternal es aquel que nosotros normalmente lo podemos explicar como el amor hacia los amigos. El amor hacia aquellas personas que no es mi familia, el amor hacia aquellas personas que no tenemos una relación de esposos, por ejemplo, sino que son amigos. Aquella relación en la cual a través de este amor yo me preocupo porque mi hermano, porque mi amigo pueda crecer, pueda alcanzar tal vez lo que yo no he logrado, pueda ayudarle a alcanzar tal vez lo que yo no he logrado. El amor de amistad es importante. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento. El amor que tenía David con Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl. Eran grandes amigos a tal punto que Saúl andaba buscando a David para matarlo. Pero Jonatán, el propio hijo del rey, cubrió a su amigo.
y hizo hacerle una promesa y le dijo, si nosotros morimos, le dijo, cuando tú llegues a ser rey. Jonatán entendió que él podía llegar a ser rey, pero eran amigos y le dijo, te pido por favor que si queda un descendiente de mi familia, no lo vayas a desestimar, ten misericordia de él. Y David cumplió esa palabra porque se cumplió. Muere Saúl, muere Jonatán. Y cuando David llega a ser rey, lo primero que él hace, aparte de darle gracias a Dios, fue, vayan y busquen si hay algún descendiente de David, de Saúl. Vayan y busquen si hay algún descendiente. Y encontraron a un hijo de Saúl, hermano de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. Y David cumplió esa palabra que le dio a su amigo. Ese es amor fileo, para que me entiendan. Llegar incluso hasta que el amigo esté muerto, llegar a cumplir una promesa que se le hizo. Llegar a cumplir y no decir, sí, yo lo hago, ¿verdad? Y no llegar a lo que hoy nosotros llamamos hipocresía. Aquellas personas que dicen, sí, yo le ayudo, sí, yo lo hago, pero a la hora de las horas no. Andan hablando detrás de los amigos. Esos no son amigos, conforme a las palabras, porque ahí no hay amor. La base de la amistad es el amor. Y recuérdese también que la palabra misma nos enseña, debido a eso, que falta mucho amor en la humanidad, nos dice de maldito el hombre que confía en el hombre, porque Dios quiere que confiemos en Él. Si nosotros confiamos en Él, Dios va a poner a las personas idóneas y correctas en nuestro camino, a verdaderos amigos, y que nosotros vamos a entender que en verdad son verdaderos amigos, y que sobre la base está el amor mutuo, ese amor fileo. Luego tenemos el amor eros, que es el amor que tenemos entre pareja, el amor que tengo para con mi esposa, el amor que tengo para con mi esposo. Es un amor romántico, si lo queremos ver así. Pero le voy a decir algo. Si usted se casó sobre la base de ese amor romántico, que es sobre la base de un sentimiento que puede ser fugaz. Ese sentimiento es un sentimiento fugaz. Si usted se casó sobre la base del amor eros, su matrimonio va a un fracaso. Porque ese amor desaparece con el tiempo. Puede llegar a desaparecer con el tiempo, porque a la base no hay otro amor más que solo ese. Y luego nosotros entendemos que existe el amor ágape. Y ese amor ágape es el amor de Dios para con nosotros. Es un amor que si nosotros leemos la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8, vamos a entender que es un amor sacrificado. Porque el verdadero amor nace de la voluntad y se convierte en sentimiento. Y no al revés. Porque dije que al principio si solamente era un sentimiento, pero no había nacido de la voluntad, no se había convertido en una convicción, va a un rotundo fracaso. El amor verdadero, el amor ágape, nace de una convicción, nace de una verdad, de algo que yo estoy convencido, de algo que yo creo, y eso se convierte en un sentimiento. Entonces nosotros entendemos que el amor de Dios es un amor sacrificado. ¿Y por qué un amor sacrificado? Porque entregó a su Hijo y lo sacrificó por nosotros. Entonces, con base a estos tres conceptos de amor que encontramos en la Biblia, debemos entender que Dios nos pide que en la relación entre nosotros mismos acá, en la relación con mi esposo o mi esposa, los tres tipos de amor deben existir. El amor fileo, debe haber un amor de amistad entre la pareja. El amor eros es un amor romántico que no debe desfallecer. Y el amor ágape es que el amor de Dios tiene con nosotros, debo tener también yo con mi pareja, esa misericordia, porque mi pareja también es mi prójimo. Los tres tipos de amor deben existir en esa relación. Al principio dice Génesis 1:26. Hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, y varón y hembra los creó, dice la palabra. Encontramos que por el poder del amor de Dios, Dios creó hombre y mujer. Y debemos entender que los tres tipos de amor deben existir en las parejas. Y estos tres tipos de amor también deben de existir en la relación que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él. Debemos tener un amor de amistad, debemos anhelar ser amigos de Dios. Debemos anhelar tener usted me dice, mire, amor eros, ¿cómo se relaciona para con Dios? Recuérdese que la iglesia de Cristo es la novia del Cordero. Y que cuando se dé el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, nosotros vamos a subir al cielo. Tenga la seguridad, si usted es ha nacido de nuevo, si usted es hijo de Dios, vamos a subir al cielo y allá se va a dar un evento que se llama las bodas del Cordero. Por lo tanto, debe haber un amor eros, un amor en el cual nosotros estamos esperando al novio que es Cristo.
con quien allá en la iglesia se va a dar ese evento de un matrimonio, de un acto matrimonial entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, debe existir ese amor. Y el amor ágape es que el amor sacrificial que yo debo tener para con Dios también. Porque usted debe morir al yo. Y el yo es los deleites del mundo. Aquellos que les encanta andar en el mundo y vivir conforme el mundo. Dice la palabra que vivir la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por lo tanto, debo morir a mi propio yo. Yo debo anhelar y buscar que lo que a Dios le agrada, yo se lo doy. Que a lo que Dios más quiere de mí, yo se lo doy. Usted va a decir, es un sacrificio, sí, porque vivir en este mundo y con los deleites, uno quisiera estar en los deleites del mundo. Pero debo sacrificar eso. Romanos capítulo 6, estamos muertos al pecado. Los que hemos nacido de nuevo estamos muertos al pecado. Por lo tanto, ya el pecado no me domina. Ya el pecado no prevalece sobre mí. Por tanto, yo debo buscar ser amigo de Dios. Veamos lo que dice Isaías 41:8. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios amaba mucho, y amaba tanto a Abraham, y Abraham también amaba mucho a Dios, que hacía la voluntad de Dios. Y Dios lo llamaba su amigo. Eso debemos anhelar nosotros como hijos de Dios cada día de nuestras vidas. Anhelar ser llamados amigos de Dios. Luego, para ser amigos de Dios, nosotros debemos ser de la misma naturaleza. Recuerde, el tema del sermón es cómo ser amigos de Dios. ¿Cómo llegar a ser amigos de Dios? La base es el amor. La base es entender el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. La base es entender que lo que Dios ha hecho es por amor a nosotros. Y nosotros debemos buscar ser llamados hijos, ser hijos de Dios y ser amigos de Dios. Y para ser amigos de Dios, nosotros debemos tener una misma naturaleza con Dios. ¿Cuál es esa naturaleza? Dice que Dios, dice en su palabra, Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Para ser amigo de Dios yo debo ser santo. ¿Y qué es santo? Apartado del mundo, sacado del mundo. Yo llego a ser santo de esa forma, apartado para Dios. Todos nosotros somos siervos de Dios, porque Dios nos ha llamado con un fin específico, con una finalidad en específico. Para ser amigo de Dios también hay que conocerle a Él. Usted no puede tener una amistad con Dios si no lo conoce. Usted no me puede decir, yo tengo un amigo que me ama mucho. ¿Y quién es? No lo conozco. No sé quién es. No puede decir eso. Tiene que conocer a la persona primero para poder realmente decir, es mi amigo. Entonces nosotros debemos conocer a Dios. ¿Le podemos conocer sin verlo? Claro que sí. Su palabra, la Biblia, nos revela quién es Dios. Un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios todopoderoso, un Dios que ama a cada uno de los seres que Él ha creado. Un Dios que aborrece el pecado. Un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Claro que lo podemos conocer. Y debemos conocer a Dios, llamándolo, y podemos construir aquella adoración para con Dios en cada uno de nuestros días. Porque a Dios le agrada que le adoremos, que tengamos una comunión con Él. Y debemos entonces conocer a Dios y tener una estrecha comunión con Él. Génesis 18:33 nos ayuda a entender eso. Génesis 18:33. Debemos tener una estrecha comunión con Dios y debemos entender que esa estrecha comunión con Dios nos ayuda a conocerle, y al conocerlo nosotros vamos a ir entendiendo que es ser amigo de Dios. Luego, para ser amigo de Dios hay que ser obediente. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta ser obedientes, verdad? No vayas a tocar ahí, nos decía nuestra mamá, y es lo primero que íbamos a hacer. La desobediencia viene como un chip dentro de nosotros, ¿verdad? Pero esa es la lucha, eso es morir al mundo, eso es ser santo, dejar la desobediencia y entonces llegar a ser obedientes. Vea lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue obediente. Ese es un ejemplo. Jesucristo fue obediente hasta la cruz
y muerte en la cruz. Fue obediente al Padre porque amaba al Padre y el Padre amaba al Hijo. He ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo Dios cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. He ahí mi Hijo amado. Dios amaba a su Hijo, ama a su Hijo, y el Hijo ama a Dios, y ellos nos aman a nosotros. Debemos ser obedientes para que podamos ser llamados amigos de Dios. Dios se complace en la obediencia de sus hijos. ¿Y cuánto nos cuesta ser obedientes? Pero usted a partir de hoy debe luchar por ser obediente todos los días de nuestras vidas, todos los días de su vida para con Dios. Para ser amigo de Dios tenemos que tener fe. La fe es convicción, la fe es confianza, la fe es certeza de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir en nuestras vidas. En algunos momentos dudamos y eso humanamente es normal, pero nosotros debemos luchar día a día porque esa duda que tengo no me controle la vida, porque la duda es opuesto a la fe. La duda es lo contrario de la fe. Nosotros debemos tener la confianza y la convicción de que a pesar de las adversidades, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos ama y Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Debemos tener esa convicción. Santiago 2:23 nos enseña que debemos de tener fe para poder ser amigos de Dios. Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios por causa de la fe que él tenía, al punto que es reconocido hoy en día como el padre de la fe, por la fe genuina que él representa. Cuando usted lee la vida de Abraham, usted va a encontrar ahí un hombre lleno de fe, un hombre el cual no dudaba, y eso es la fe, no dudar. Y si dudó, cometió errores, pero esos errores los reconoció y Dios le dijo cuáles eran los errores que había cometido. Por ejemplo, cuando había una hambruna en aquella tierra, vino Abraham y se fue para Egipto. Egipto es reconocido ahora bíblicamente, lo podemos comparar con vivir en el mundo. La duda te puede llevar a vivir en el mundo, pero la fe te mantiene firme en vivir en las promesas de Dios, esperando las promesas de Dios para tu vida. Y entonces Dios les enseña y nos enseña a cada uno que debemos vivir por fe, ser obedientes. Luego, caminar con Dios. Para ser amigo de Dios es importante caminar con Dios. Vemos en Hebreos 11:5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Enoc caminó con Dios, lo encontramos en Génesis capítulo 5. Él caminó con Dios. Y caminar con Dios, hermanos, implica un progreso continuo en mi relación con Dios. Implica una comunión espiritual con Dios y nosotros, para poder comenzar a decir que vivimos por la fe. Caminar con Dios implica una convicción personal de que Dios va conmigo todos los días a pesar de las adversidades. Enoc caminó con Dios, pero un día ya no estaba porque Dios se lo llevó, dice Hebreos 11:5. Qué importante es entender eso. Cómo Dios obra con sus hijos cuando caminamos con Él, cuando entendemos que Él va con nosotros. Pero eso conlleva tener un crecimiento espiritual y entender que no es simplemente algo que la palabra lo dice, debemos creerlo, debemos sentirlo. Debemos caminar con Dios todos los días de nuestras vidas. Por eso cada mañana nosotros debemos levantarnos y darle gracias a Dios, buscar a Dios todos los días. Darle gracias por un nuevo día. Y antes de salir, antes de iniciar nuestro día, debemos dedicar ese día a Dios. Debemos de pedirle a Dios que nos guíe en el camino que vamos a seguir, que nos guíe cada paso que demos. Eso implica caminar con Dios, tener un crecimiento espiritual a ese nivel, y su vida va a cambiar. Yo le garantizo que su vida cambia. Luego, para ser amigos de Dios debemos ser conforme al corazón de Dios. Usted ha escuchado que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué la Biblia nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Primero, porque amó a Dios. Es lo primero. David amaba a Dios, a pesar de los errores que él cometía, pero él buscó de Dios siempre. Él buscaba corregir sus errores, ¿cómo? Humillándose ante la presencia de Dios, que es lo que nosotros debemos hacer. Segundo, era temeroso de Dios, lo respetaba, lo ponía en el lugar que se merecía.
Él nunca dijo: lo que yo tengo lo he hecho por mi esfuerzo, yo he derrotado naciones porque yo soy bueno en pelear. No dijo eso. Él siempre reconocía que lo que tenía y lo que era porque Dios se lo había entregado. Y luego fue obediente y agradecido a Dios. Y era un hombre paciente. Era un hombre que esperaba la respuesta de Dios. De tal manera que David, cuando dejó embarazada a Betsabé, nosotros lo encontramos en la Biblia, Dios le dijo a David que por causa de esa falta, ese niño iba a morir. David inmediatamente lo que hizo fue humillarse ante la presencia de Dios y empezó a ayunar. Se puso cilicio, que el cilicio es como un saco de yute, para los que conocen eso, o mezcal. Es algo que raspa la piel. Y se sentó en ceniza, en señal de duelo, en señal de luto, ayunando, esperando tocar el corazón de Dios y la misericordia de Dios, y fue paciente hasta que Dios le dio una respuesta. Fue paciente y fue agradecido con Dios y fue obediente. Por esas razones es que la palabra nos enseña que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiere usted ser una persona conforme al corazón de Dios? Ame a Dios, sea temeroso de Dios, sea obediente, sea paciente y busquemos caminar con Dios. Y por último vemos la importancia de mantener esa amistad con Dios. Vea la importancia de mantener la amistad con Dios, porque si es lo contrario, Dios nos dice, Santiago 4:4. Vea lo que dice sobre la amistad con el mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quiere ser usted amigo de Dios? Sea enemigo del mundo. Y no estoy diciendo del prójimo, del mundo. Las acciones que el mundo le ofrece. Sea enemigo. Y cuando digo sea enemigo es no busque deleitarse en el mundo. No busque deleitarse con las pasiones del mundo. Porque lo único que usted va a lograr es tener una mala vida. Porque va a ser enemistad, va a ser enemigo de Dios. Y lo primero que vamos a perder cuando seamos amigos del mundo es la protección de Dios. Dios nos puede amar, pero también nos permite que nosotros vayamos a pagar las consecuencias de nuestras faltas para que reconozcamos que le necesitamos. Y es la única forma en que nosotros podemos mantenernos cerca de Dios. Ser enemigos de Dios, que es lo contrario de lo que dice acá. Si yo soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Pero si soy enemigo del mundo, soy amigo de Dios. Y luego nosotros debemos entender que al reflejar los frutos de la carne en nuestras vidas, estamos siendo enemigos de Dios también. Gálatas 5, 19 y 20 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estamos hablando que al tener estos frutos de nosotros, debemos entender que debemos tener mucho cuidado, porque estamos viviendo como el mundo. Al contrario, lo que Dios nos manda es que nosotros podamos tener reflejado en nuestras vidas los frutos del Espíritu, que siguen a continuación en este texto, Gálatas 5, y vamos del 21, 22 en adelante, cuando nos habla de que los frutos del Espíritu son amor, paciencia, benignidad. Pero ahí me voy a detener, porque el primer fruto del Espíritu es amor. Y hemos estado hablando del amor. Sin amor no somos nada. Sin amor no podemos tener los demás frutos del Espíritu. El primer fruto del Espíritu es porque tengo una buena relación, un crecimiento espiritual, una cercanía con Dios. De tal forma que Dios me llama su amigo. Y yo entonces ya tengo amor. Es el primer fruto del Espíritu maravilloso que nosotros podemos tener. Recuerde, la palabra del Evangelio es la semilla. Pablo dice, yo siembro la semilla, dice, pero Dios es quien la hace crecer. Dios la hace germinar en nosotros. Y esa semilla que nació, que dejó alguien un día a través de una predicación como esta, a través de que alguien lo haya visitado y le haya llevado el mensaje del Evangelio, esa semilla quedó. Y cuando germina esa semilla, el primer fruto es el amor en usted. Es el amor de Dios en usted.
Y lo que Dios me pide es que ese amor yo lo comparta con los demás. Y al tener ese primer fruto que es el amor de Dios en nosotros, los demás frutos del Espíritu vienen fácilmente a nuestras vidas. Paciencia, paz, ser benigno, no ser malo. A la base tenemos el amor. Sin amor no somos nada. Entonces, hermanos, Dios promete que si nosotros le buscamos de todo su corazón, lo vamos a encontrar. Jeremías 29:13. Y con esto terminamos el sermón de este día. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la forma en que nosotros podemos resumir que nosotros vamos a ser amigos de Dios. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y anhelar amarlo, anhelar agradarlo en todo lo que hagamos, anhelar hacer lo que Él nos manda a hacer, anhelar cumplir su palabra. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amáis? ¿Me amas? Le dijo. Cumplid mis mandamientos. Por eso escuchamos los mandamientos al principio. Si amamos a Dios, vamos a cumplir los mandamientos y le vamos a buscar de todo nuestro corazón. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Te agradecemos, Padre, por todo lo lindo y maravilloso que eres con nosotros, que derramas misericordia, que tienes amor para con nosotros, Señor, que nos das a aquellos que aún no merecemos, Padre, pero en tu amor tú nos regalas, Señor, el alimento diario, la vida. No nos das conforme a nuestras faltas y pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder llegar a cumplir con esto que hemos estudiado en esta hora, Señor, porque queremos ser llamados amigos tuyos, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y usted, amigo, hermano, que se encuentra escuchando esta palabra, pero que no conoce del Señor, yo le invito a que usted pueda conocer del Señor, haciendo una pequeña oración, repitiendo esta palabra. Señor, yo entrego mi corazón a ti en este día, reconociendo que he sido un pecador, reconociendo que he vivido alejado de ti, reconociendo que he vivido en el mundo todo este tiempo. Pero ahora quiero que tú gobiernes mi vida, que el Espíritu Santo more en mí. Y de esa manera poder ser llamado hijo tuyo. Yo le pido que haga esa oración y que a partir de ahí usted pueda congregarse, pueda seguir creciendo en la palabra del Señor y usted pueda ser llamado hijo de Dios y pueda ser bienvenido a la familia de Dios. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos aprendido en esta hora, aplica a aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ahora es llamado hijo de Dios. Yo le invito a que haga esa oración y podamos ser parte de la familia de Dios. Te damos gracias, Señor, por cada persona que ha venido a la familia tuya, Señor, a esa persona que ha decidido entregar su vida en esta hora. Sabemos, Señor, que tú tienes planes maravillosos, que no es casualidad que este mensaje ha llegado al corazón de cada uno de mis hermanos. Guíales, Señor, prospérales, y en el nombre de Jesús, Señor, permítenos seguir llevando tu palabra, permítenos seguir llevando ese mensaje, Señor, a cada corazón, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Amén. Dios les bendiga, hermano.